siempre puede estar una persona, en este caso un consejero que no haya podido votar, o en la parte parlamentaria un asambleísta. Cuando es una rectificación, que no es una figura que la tiene el Consejo, es cuando no procede rectificación de una acción, de una decisión, es cuando no procede que vote un consejero o un asambleísta o lo que fuera para el trámite respectivo. Pero en este sentido se trataba de una reconsideración, Franz, que les quede claro a los ecuatorianos. Esto fue una decisión transparente y sobre todo democrática, Franz, porque el voto de Nicole Bonifaz no había sido consignado. No había sido consignado aún cuando ella había estado en horas de la mañana, en toda la sesión en horas de la mañana, y en la reinstalación no se la espera a la consejera Bonifaz. Cuando siempre hemos esperado 2 horas, hora y media cualquier consejero. Lo mismo pasó en la sesión del día miércoles. Hora y media y no se instalaba la sesión. O sea, ¿cuál es el argumento aquí de que un día no se espera y al día siguiente sí tenemos que esperar hora y media para una sesión? Entonces, los ecuatorianos tienen que estar ojo con lo que sucede y cómo sucedieron los hechos, para que ellos también puedan argumentar respecto a que esta decisión, que es una decisión importante para el país, además de que el abogado Mario Godoy contaba con el perfil necesario y la experiencia adecuada, no así la participante Tubia Martínez, Franz. Y sin duda alguna, ¿cómo no esperar para una decisión tan importante como para elegir al presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura? El CPCCS designó a Mario Godoy como presidente de la Judicatura, después de que en una polémica sesión previo a esa designación, Dunia Martínez había sido elegida como presidenta del Consejo de la Judicatura. Y precisamente para analizar esta temática, amigas y amigos, estamos junto a la consejera Yadira Saltos, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, consejera? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitida a través de En Retrospectiva. Qué gusto, muy buenos días, Frank, y a todos tus oyentes. Un hermoso inicio de semana. Lo propio, consejera. Y para arrancar en materia, y gracias por haber aceptado la invitación, consejera, partamos por el inicio. ¿Por qué se obvió o por qué se retiró o se dejó sin efecto la designación de Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura? Dos cosas clarísimas, Fran. La primera, recordemos que no le habían permitido votar a la consejera Bonifaz cuando se había designado a la postulante Nubia. En ese sentido procedió la reconsideración que la hizo mi persona, y que contó además, Franz, con los 5 votos que se requerían de apoyo, y efectivamente luego yo realicé la moción resolución donde mocioné al postulante Godoy, y también contó con los 4 votos que se requerían para su designación. ¿Pudo haber existido o pudo haber sido motivada también esta decisión porque Dunia Martínez es familiar directa o indirecta de la ex ministra de Lenín Moreno, María Paula Romo? Bueno, Franz, esa es la narrativa que se ha pretendido de alguna forma constantemente decir, que las decisiones que se toman en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son partidistas. Pero recordemos, Franz, que Nubia no tenía experiencia en el sistema judicial, tenía 0 experiencia. Por lo tanto, todo lo que significa que está pasando el país, era necesario que un postulante que tuviera experiencia en el sistema judicial, como pasaba con el postulante abogado Mario Godoy, fuera el designado. Yadira Saltos le hizo varias preguntas a Nubia Martínez, sin embargo no las pudo responder, y en la misma sesión que se llevó a cabo para que expongan sus planes de trabajo, ella indicó que lamentablemente no tenía experiencia en el sistema judicial. Su única experiencia había sido el haber sido catedrática, Franz, y
Y lo que requiere el país es una persona que pueda y que conozca lo que significa estar al frente del sistema judicial, de un consejo de la judicatura que requiere cambios inmediatos, indistintamente de que sean solo 6 meses, Franz. Una persona que sea de carrera, que haya estado en la justicia, no solo en los libros prácticamente. Así es, una persona que sea de carrera. Mario Godoy también presentó sus planes de trabajo, igual que lo hizo el primer postulante y la segunda postulante, y la reconsideración procedía en razón no solo porque es una práctica parlamentaria, Franz, es una práctica que se la lleva en cualquier cuerpo colegiado. Procedía porque recordemos que no se había respetado el voto de la consejera Bonifaz, no se le había dado acceso en la reinstalación en este caso, de la sesión extraordinaria de la mañana. En la reinstalación no se le dio acceso, todo el país fue partícipe de que Yadira Santos insistió al presidente que le permite, que qué estaba pasando, por qué no se la dejaba votar. Aparece la consejera Bonifaz y tampoco se le consigna el voto. Así es que era absolutamente legal, es absolutamente legal conforme el artículo 19 del reglamento de sesiones que se proceda con una reconsideración, y fue lo que posteriormente todo el país pudo observar, que se contaron inicialmente con los 3 votos de apoyo, ¿verdad? Y luego con los 5 votos para que pase la reconsideración, Franz. Para irnos al tema de la reconsideración, consejera, hay quienes cuestionan precisamente que, por ejemplo, Augusto Verduga, que tenía un permiso de paternidad, haya regresado y se le haya obviado el permiso para ingresar a la segunda parte de la sesión, a la reinstalación, donde reconsideraron la votación que designó a Dunia Martínez. Consejera, ¿qué decirle y qué responder frente a estos cuestionamientos? Porque dicen que eso no debía haber pasado. De igual manera que la votación de Nicole Bonifaz no debía haber sido efectuado porque ella tampoco estuvo en el inicio de la sesión. Recordemos, Franz, que lo que dije anteriormente. Primero, la sesión extraordinaria contó con la reinstalación en horas de la tarde. Es decir, la consejera Bonifaz había sido parte de la sesión extraordinaria. No se le permitió acceder. Si se le hubiera permitido acceder, no hubiera acontecido todo lo que pasó posteriormente. Segundo, el consejero Verduga tenía derecho en este sentido, a poder finalizar su comisión o su licencia por paternidad y retomar y efectivamente votar, Franz. Aquí hay una confusión entre lo que es la rectificación y la reconsideración. En la rectificación es donde no puede votar un consejero que no haya estado, que nosotros no tenemos esa figura. En el tema parlamentario sí existe la rectificación y puede y no debe votar en una rectificación alguien que no haya sido parte, en este caso, de la primera votación. En la reconsideración, que es la figura que yo utilicé y que está en el artículo 19, permite que el que no haya votado, en este caso el consejero Verduga, pueda votar sin ningún problema en la reconsideración, Franz. Perfecto. De igual manera, Michelle Calvache, la consejera, había manifestado que hubo presiones por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ella, y le cito textual, prácticamente les obligaron, dice, a cambiar los resultados e irse en contra justamente del artículo 19 de la normativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para votar la reconsideración y así que regrese el consejero Augusto Verduga. ¿Qué le podría responder a la consejera que hizo estas afirmaciones? Bueno, lo que yo sí podemos responder a la ciudadanía es que la Comisión de Fiscalización, Franz, tiene el libre derecho de, además una de sus atribuciones, de llamar a cada una de las autoridades del país a rendir cuentas al país. Y no es la primera vez que la Comisión de Fiscalización llama en ese sentido a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Fue lo que sucedió. Fuimos llamados a la Comisión de Fiscalización
en razón de que no había sido tomado y consignado el voto de la consejera Bonifaz, y además ella había realizado una medida cautelar con acción de protección donde insistía, y todavía está en trámite, de que qué había pasado, por qué no se le había consignado el voto. La Comisión de Fiscalización nos hace las preguntas pertinentes a cada uno de los consejeros, incluido el presidente, donde pudieron ver que efectivamente la Comisión de Fiscalización requería que se le explique al país qué había acontecido en esta sesión y por qué no se le iba a permitir la votación al consejero Verduga, porque así lo expresó la consejera Calvache en esta comisión de fiscalización. Aquí, Franks, esta es una narrativa constante de querer deslegitimar la decisión que se tomó, la moción de reconsideración que hizo Yadira Santos y la moción resolución que hizo Yadira Santos en legal y debida forma, de manera transparente y además de manera democrática, como se requería, tomar el voto de la consejera Bonifaz, y luego pues ya asistió el consejero Verduga para la votación. No hay nada más, Franks, que una narrativa constante de desprestigio al nombramiento que se dio, insisto, en legal y debida forma, Franks. Ahora bien, para la designación de Mario Godoy, tanto el Partido Social Cristiano como Construye han mencionado que existe una alianza entre la Revolución Ciudadana y el oficialismo de ADN. ¿Qué les podría responder a estos dos movimientos políticos que los acusaron de haber pactado prácticamente para la designación de Mario Godoy? Franks, que podríamos decir lo mismo referente a Dubia Martínez. Se podría decir que Dubia Martínez también era parte de Construye y parte del Partido Social Cristiano. ¿Por qué constantemente tiene que ser una pelea entre que un partido designa o otro partido designa? ¿Por qué no poder generar una narrativa que definitivamente permita al Consejo recuperar su institucionalidad y su confianza, Franz? Mira, la terna fue remitida por la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia fue el encargado de remitir los 3 nombres. Me pregunto y les pregunto a los ciudadanos, ¿significa que el de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, también es correísta? ¿O también es de Construye? ¿O también es de ADN? O sea, por favor, Franz, pensemos un poco lo que significa y lo que ha significado llevar este proceso, que inicialmente, incluso en la primera terna, devolvimos a uno de los integrantes, Frank, con 7 votos a favor, en razón de que no cumplía con los requisitos para poder ser parte de la terna, que eran 10 años de experiencias. Así es que el señor Mario Godoy apareció incluso como en la segunda ocasión que se remitieron los nombres. O sea, eso está ahí clarísimo, Frank, solo que constantemente quieren deslegitimar las decisiones tomadas en el Pleno. Ahora bien, cuando no se trata de la mayoría, ojo, cuando no se trata de la mayoría, porque cuando se trata de la mayoría ahí no pasa absolutamente nada. También le he anclado a la pregunta, consejera, Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, bueno, no estoy tan seguro qué relevancia podría tener para haber dado estas acusaciones, pero en todo caso, Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, denunció amenazas del Ejecutivo para posesionar a Mario Godoy frente al Consejo de la Judicatura, como presidente de la Judicatura. ¿Cree que existan esas presiones? Bueno, tenían 48 horas o 2 días para que puedan notificar, y no lo habían realizado sino al final del segundo día, entiendo que tipo 6 de la tarde, se hizo la notificación de la resolución, algo que normalmente se lo hace al día siguiente para la posesión de una autoridad en la Asamblea Nacional. Esto no aconteció y no he visto exactamente lo que dice el tuit,
pero habría que ver qué dice el asambleísta o el secretario general respecto a que me parece que había comunicado respecto a que le habían llamado. Eso tendría que responder el asambleísta y las personas involucradas. Efectivamente, incluso Yadira Saltos puso un Gbox de qué estaba pasando y por qué no se había hecho la notificación a la Asamblea Nacional, y yo lo puse en ese sentido en redes, Frank. También, consejera, Andrés Fantoni, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pidió a la Corte Constitucional que intervenga para que se reconsidere la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Se puede hacer esto, consejera? ¿La Corte tiene que hacer eso? Porque ustedes también están obligados por parte de la Corte a ya decidir por un presidente de la Judicatura, ¿o qué deberían hacer? Bueno, aquí un acto desesperado, lamentablemente, del presidente. Este documento lo firma el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, y también su coordinador jurídico, donde solicita a la Corte Constitucional, Franz, que sean revisados el auto de la sentencia, auto de inicio 219, no recuerdo, raya 22, raya EP. Recordemos que este auto está abierto, fue con la que la misma sentencia anterior que destituyeron a Allen Vera, donde ellos pretenden que la Corte Constitucional, en su análisis, primero admita trámite y posteriormente diga que no fue legal la designación de Mario Godoy en el sentido de que no podía votar Augusto Verduga y Nicole Bonifacio. Así es que vamos a esperar con tranquilidad, confiando en la decisión de los jueces de que no se admita trámite semejante, yo voy a decir, semejante aberración, semejante mentira que se pretende nuevamente instalar en la opinión pública sin conocimiento legal, sin conocimiento argumentativo, y además que es clarísimo y está marcado tanto en el reglamento de sesiones y además también en el COA, que se permite la reconsideración y no así como ellos pretenden confundir con la rectificación, Franz. Así es que vamos a estar a la espera de lo que del pronunciamiento en ese sentido de la Corte Constitucional. Efectivamente, consejera, cuando uno revisa la normativa del CPCCS, ¿no ve que cuando se haga la reconsideración puedan o no estar los consejeros que en un inicio estuvieron ausentes? Quizás hay un vacío legal en la normativa, o está así planteada de por sí. No existe, Frank, ningún vacío legal. Claramente la reconsideración es una práctica parlamentaria, es una práctica que se viene dando en derecho, que se da en derecho constantemente. Recordemos algo, pero que cuando puedan participar nosotros a veces los consejeros, podemos reconsiderar, perdón. Pero que puedan participar los consejeros que no estuvieron en un primer momento. O sea, en este caso, que tú puedes, mira, una reconsideración se puede hacer en la misma sesión o en la siguiente sesión. ¿Y qué pasa si un consejero no fue por X razón? Va a la siguiente sesión y es partícipe de la reconsideración. Son consejeros titulares. O sea, la reconsideración es una práctica constante, ¿no? A veces tú, para dejar sentada tu decisión, vuelves a reconsiderar la decisión tomada, ¿verdad? Siempre se hace para dejarlo ya en firme, absolutamente firme. Algo que no hizo, por ejemplo, el consejero o el presidente en la primera sesión con Nubia, y que sí se lo hizo en la sesión nuestra, que tomamos nuevamente la votación de reconsideración cuando se eligió a Mario. Nuevamente reconsideramos el voto y se dejó sentado la designación de Mario Godoy. Siempre puede estar una persona, en este caso un consejero, que no haya podido votar, o en la parte parlamentaria un asambleísta. Cuando es una rectificación, que no es una figura que la tiene el Consejo, es cuando no procede rectificación de una acción, de una decisión, es cuando no procede que vote un consejero o un asambleísta o lo que fuera
para el trámite respectivo, pero en este sentido se trataba de una reconsideración, Franz, que les quede claro a los ecuatorianos. Esto fue una decisión transparente y sobre todo democrática, Franz, porque el voto de Nicole Bonifaz no había sido consignado. No había sido consignado aún cuando ella había estado en horas de la mañana, en toda la sesión en horas de la mañana, y en la reinstalación no se la espera a la consejera Bonifaz. Cuando siempre hemos esperado 2 horas, hora y media cualquier consejero. Lo mismo pasó en la sesión del día miércoles. Hora y media y no se instalaba la sesión. O sea, ¿cuál es el argumento aquí de que un día no se espera y al día siguiente sí tenemos que esperar hora y media para una sesión? Entonces, los ecuatorianos tienen que estar ojo con lo que sucede y cómo sucedieron los hechos para que ellos también puedan argumentar respecto a que esta decisión, que es una decisión importante para el país, además de que el abogado Mario Godoy contaba con el perfil necesario y la experiencia adecuada, no así la participante Tubia Martínez, Franz. Y sin duda alguna, ¿cómo no esperar para una decisión tan importante como para elegir al presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura? Consejera, también se ha presentado una acción de protección por parte de Mónica Jaramillo, que busca devolver a Dunia Martínez la presidencia de la Judicatura. Esto está en la Corte Provincial de Pichincha. Consejera, ¿cree que esto pueda ser posible? ¿Cree que la persona o el juez que ha sido designado a esta causa pueda fallar a favor de Dunia Martínez? Bueno, ahí hay una acción con medida cautelar, ¿no? Por ahí ya revisamos, viendo siempre en las redes, el día de mañana, martes, si no me equivoco, a las 6 de la tarde, ya se le posesiona al postulante Mario Godoy, la Asamblea Nacional. Eso significa que, en ese sentido, la medida cautelar debería de salir entre hoy y mañana respecto a que si procede o no procede la posesión de Mario Godoy, Franz. Por lo tanto, nuevamente aquí esta señora me parece que incluso había trabajado en el Consejo, incluso recién salió del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No puedo decirlo con certeza porque me lo dijo justamente mi asesora, que lo iba a chequear. Así es que ojo con eso, ¿no? Es decir, que una misma persona que trabajó en el Consejo, o que no sé si trabaja, que entiendo que no podría, si es que está trabajando o aparece todavía en el Kipux, ¿qué está pasando? No se puede ir contra las decisiones de un cuerpo colegiado, en legal y en debida forma, insisto. Y esta señora me parece que parece un observatorio, actos desesperados, uno tras otro, para además de legitimar nuevamente la decisión tomada en la designación de Mario Godoy Franz. Consejera, para cerrar con el tema de Mario Godoy, ¿usted vaticina que ya prácticamente podría ser electo y designado y posesionado Mario Godoy como presidente de la Judicatura? ¿O cree que podría abrirse un nuevo camino, como han señalado algunos analistas, de que se podría enviar una nueva terna para ya obviar todos estos traspiés e impases que han tenido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, no he escuchado a los analistas que dicen que se puede enviar una nueva terna. Lo que sí es cierto es que lo que se decidió en el Pleno por 5 votos, como lo dice la ley, para la reconsideración, y con 4 votos, como se requiere para la designación de Mario Godoy, está sustentado en legal y debida forma, y estoy convencida de que los jueces, tanto de la Corte Constitucional como esta acción de medida cautelar, no va a prosperar, en razón de que hay que solo mirar la ley y entender que las cosas fueron una acción además transparente, y insisto en que ya deberían de dejar de esta narrativa constante de que si es partidista o no es partidista, que si está aquí o está allá, cuando fue una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia en Francia. Ahora bien,
estamos también en un periodo electoral y también estamos a las puertas de, consejera, acláreme, ¿es una renovación parcial del CNE o es una renovación total del Consejo Nacional Electoral? Es una renovación parcial, Franz. El artículo, si no me equivoco, 218 de la Constitución, eh, fácilmente, también hay que leerlo, o sea, solo hay que leer lo que dice que primero se hará la renovación parcial en este caso, de los vocales del Consejo Nacional Electoral y posteriormente los siguientes. Los dos primeros consejeros, los dos primeros vocales, en este momento ya estaría finalizando su nombramiento en razón de que estábamos en la etapa de tomar el examen escrito. Pero recordemos, Franz, aquí nuevamente se realizó una consulta, la mayoría del pleno realizó una consulta a la Procuraduría General del Estado con la intención de decir que se quería hacer ahorro procesal y juntar los dos concursos. Y lamentablemente eso es imposible porque no permite el reglamento, y para nosotros hacer reforma al reglamento nos puede costar también la destitución a través de un juicio político, porque ya aconteció en los años anteriores donde se destituyen a los consejeros porque a la mitad del concurso se hicieron reformas al reglamento. Por lo tanto, estamos a la espera de un informe jurídico de parte del Consejo para tomar las decisiones en relación a lo que la Procuraduría dice, que en todo caso lo que dice podría actuar y juntar los concursos en el sentido y en función de sus atribuciones, Franz. Ahí está muy claro también el criterio de la Procuraduría General del Estado, así que esperemos que ya de manera más eficiente podamos avanzar con esos concursos. ¿No habría algún inconveniente allá estar en un proceso electoral, en un año electoral que prácticamente ya se ha definido? Fran, en el noviembre ya finaliza, de los 5 vocales o de los 3 siguientes, ya finaliza la gestión. Estamos julio, difícilmente hasta noviembre vamos a poder tener renovación ni siquiera de la renovación parcial. Así es que yo estoy casi convencida de que solamente algún milagro logrará hacer que se reemplacen los 2 primeros vocales y efectivamente van a quedarse los 5 mismos vocales para las siguientes elecciones, Frank. ¿Cuáles serían estos 2 vocales que deberían de ser renovados? Los 2 vocales que saldrían sería por sorteo público. Siempre sorteo público, cualquiera de los 5 vocales pudo haber en ese sentido salido, o haber, si ya estuviéramos para el sorteo, pues pudo haber estado fuera, ¿no? Incluso la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral. Antes de finalizar y no sin antes de agradecerle, consejera Yadira Saltos, por haber estado en el espacio, y como ya es una costumbre en el programa, ¿cuál sería la otra verdad de esto que han posesionado a través de estos últimos días, de que la designación de Mario Godoy habría sido un acuerdo entre la Revolución Ciudadana y el oficialismo de Daniel Noboa? No hay otra verdad, Frax. Aquí no hay otra verdad, lo he dicho en toda la entrevista. Esto es una narrativa constante de deslegitimar las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y aquí pedirle a los ciudadanos que estén atentos a las decisiones que se toman en el Consejo, en razón de que se eligen las autoridades más importantes de este país y sean partícipes de las veedurías ciudadanas y también de las comisiones ciudadanas, Frank. Han sido las apreciaciones de la consejera Yadira Saltos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien agradecemos por haber estado en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno al organismo de participación ciudadana. Muy buen día, gracias Frank, y un saludo nuevamente caluroso de un hermoso inicio de semana. Gracias.